cultural que busca generar vínculos sostenibles entre artistas y entidades culturales latinadoras y directores latinoamericanos de plataformas de danza, y surge de la necesidad de encontrar formas de trabajo en colaboración para crear vínculos geopolíticos que descentralicen la construcción de conocimientos en la danza, pensando la curaduría como una práctica de entablar relaciones y fomentar el encuentro. Encuentros que son potenciadores además de la circulación artística y simbólica. Esa es un poco la forma que han tenido de definir a este proyecto, y que, bueno, Jimena, Eloísa, Paula, Jimén han estado un poco en ese pienso y en esta idea de, bueno, y capaz que la pregunta es cuál fue la necesidad y cómo es que se surge a partir también del pensar en este proceso curatorial, que es algo interesante también como para profundizar, de cómo no solo la curaduría, pensar en la curaduría, sino pensar en un proceso curatorial. Cualquiera de ustedes. ¿Puedo decir una cosita en relación a eso? Me Sí. parece interesante retomar también la génesis del proyecto, y me parece muy simbólico el movimiento, que es un poco lo que yo dije el primer día de las presentaciones, como propio también muy simbólico de lo que es un programa de intercambio, como puede ser Coincidencia, que justamente busca exactamente, o sea, yo escucho las palabras del movimiento y puedo estar hablando también del propio programa, ¿no es cierto? Cómo realmente, o sea, cada una de las cosas podemos extrapolarlo más como a lo macro, ¿no es cierto? Entonces, me parece que también es muy importante, primero que nada, recordar que esto es un proyecto que empezó hace casi 4 años, o sea, 3 años y medio, en un primer viaje de Eloísa a Suiza, invitada por Coincidencia, que justamente estábamos como programa pensando juntos con ciertos interlocutores sudamericanos de qué manera podemos hacer un intercambio cultural más allá de traer producción suiza al continente, que eso ya es un montón igual, o sea, no digo que eso no hay que hacer, porque así también es un intercambio viendo el material del otro, pero qué otras formas podríamos nosotros tener más allá de la pura promoción de ciertas obras o de artistas suizos. Entonces, en una de esas intenciones, invitamos a cierta cantidad de curadores en este momento, en ese caso de danza, a los Swiss Dance Days. Entonces, más allá de ver obras, hacíamos reuniones internas entre el propio programa Coincidencia y Pro Helvetia y nosotros para preguntar y provocar y aceptar también, ¿no es cierto?, los palos que podemos llegar a tener al provocar esto. Decir, bueno, qué otra cosa podemos hacer que no sea solamente de una dirección, y de qué manera podemos ser pertinentes, ¿no es cierto? Porque acá el programa Coincidencia está gestionado por todos interlocutores locales, con una representante, Angie Vial en Chile, Santiago Gardiazabal en Colombia, John Quintela en Brasil y yo acá en Argentina. Entonces, nosotros mismos como gestores fomentar algún tipo de producto o de obra, realmente pensar en una colaboración más como de la piel, ¿viste? Como más intrínseca y más a largo plazo, en proyectos que puedan llegar a ser largos. Y bueno, de ahí surgió también, bueno, volvió Paula a su contexto, surgió un interés por ella también de un curador, más allá de también de ciertos artistas, también de un intercambio con un curador, que también es un curador artista. Entonces ahí empezó, bueno, de qué manera podemos, ¿no es cierto? O sea, ahora Paula va a contar todo eso, pero un poco quería un poco también de ahí ligarlo, porque de ahí después fue desarrollando y obviamente surgió lo regional, ¿no es cierto? Que ahora las chicas van a contar de qué manera esto después se potenció, pensando más allá de un vínculo entre países, un vínculo desde una región con otro país. Totalmente. Jimena. Sí, ya me viste respirar. Sí. Sí, a mí me pasa un poco que quizás debido a toda esta crisis sistémica en la que estamos, este momento como tan extraño y al mismo tiempo sorpresivo, ¿no? Porque es como algo que nos tomó también muy de manera sorpresiva. Este proyecto nunca fue concebido para este contexto, ¿no? Era concebido
en la línea de lo que veníamos construyendo también como región y en relación a este interés de seguir como generando espacios para poder entender cómo relacionarnos y cómo actualizar los modos de relacionarnos. Creo que hay algo de eso que sobrevivió en este contexto, como estas ganas de actualizar la manera en la que nos vamos, o sea, nos queremos seguir relacionando. O sea, esta situación de la pandemia y de la crisis que esto trae, y también el cambio de paradigma que creo que también va a proyectarse en el futuro y que se proyecta en este presente también. Básicamente lo que me hace pensar es en eso, en que hay una pregunta, hay un interés que tiene que ver con seguir construyendo encuentros y espacios de trabajo colaborativos, y esa colaboración la asocio a la idea del encuentro, de los puntos que pueden converger, incluso desde las oposiciones o desde los encuentros de choque, ¿no? También, pero digo, como en esta idea de seguir generando encuentro, permanece, aunque haya aparecido esta crisis, y en esta crisis la pregunta de cómo nos actualizamos, ¿no? Cómo actualizamos estos modos otra vez, cómo actualizamos otra vez estos modos de entender las relaciones. Y no me gusta mucho decir oportunidad en este momento tan trágico para muchas cosas, pero bueno, también es una oportunidad para repensarnos en general como sociedad, y eso específicamente en la práctica de la curaduría. Creo que nos da muchas licencias de permitirnos, me parece, lo que estoy sintiendo yo es como mucha licencia de permitirme hacer con mi práctica curatorial lo que se me da la gana en este momento. Es como que siento que esta crisis sistémica también aparece en los campos de trabajo, en los perfiles profesionales, dinamita los bordes y estamos como en la licencia de poder estar desbordados también entre la gestión, la curaduría, el lugar del artista, y estamos realmente específicamente en esta residencia, estoy como transitando muchísimo esto con mucha alegría también, o sea, como con una sensación también de libertad que hace mucho que no tenía, no solamente porque hace 6 meses que estoy encerrada en un departamento, sino una libertad que no sentía desde mi práctica profesional hace mucho tiempo, en realidad, ¿no? Con esta idea de profesionalizarse y de ser específico, ahora estoy pudiendo o estamos pudiendo trabajar en ese sentido. Entonces también creo que, como para ir cerrando esta primera idea, me parece que en relación al proyecto inicial hay una actualización, pero hay una esencialidad que sigue, ¿no? Como que tiene que ver con las relaciones, con redistribuir también los recursos, repensar los mapas que nos unen, repensar esas cartografías, y estar en permanente actualización, permitirnos también nosotros ser protagonistas de esa reescritura, de esa cartografía y de esas prácticas, de una manera como más acentuada, creo, que por ahí en otro momento. Eso como para empezar a tirar ahí. Y es que, y ahí valdría, digamos, la pena, digamos, como hacer explícitos unos procedimientos que habitualmente, digamos, habitualmente son los que han marcado los procesos de intercambio entre un país como Suiza y la región, en América Latina, que son unos procedimientos, por ejemplo, en los que el intercambio cultural en el campo de la danza se da a partir de, por ejemplo, giras de compañías que van a unos espacios. Si bien eso es válido y está, pues, digamos, es perfectamente viable, hay otras muchas maneras en que ya empieza a aparecer un intercambio, en que ya empieza a haber un espacio de encuentro que en este proyecto estamos volviéndolos explícitos, poniéndolos allí. Entonces, por ejemplo, invitamos a unos artistas
no a presentar unas obras que ellos ya tienen hechas que circulan, sino a crear en residencia, a ponerse en un diálogo y a trabajar con unos artistas, entre ellos que no se conocían previamente, no habían trabajado previamente juntos, y ver cómo va ahí generándose unos materiales que empiezan a circular entre todos, que empiezan a circular entre los curadores, que empiezan a formar parte de una conversación que es colectiva. Y siento que esas nuevas rutas, como las llama Jimena, digamos que más que se estén fundando, es que las ponemos en palabras, las hacemos explícitas. Y entonces podemos abrir, digamos, como las muchas prácticas que ya vienen ocurriendo entre muchos otros espacios. Aquí que está Cristina en esta conversación, digamos que hay una conversación que ya hemos establecido con espacios en Cataluña y la región que tiene que ver con otro tipo de movilidad, con otro tipo de intercambio de conocimiento que, pues, que consideramos que es supremamente potente. Entonces ahí te voy a pasar la palabra, Cris, a ver qué piensas tú de esto que estamos exponiendo. A ver, escucharos es realmente un placer para la mente, ¿no? Volver a abrirnos y volver a Jimena hablaba algo así como que dinamitar los bordes, ¿no? Y me parece muy revelador, ¿no? En esos bordes, y como tú bien dices, ha habido prácticas irruptivas, ¿no? En las que no las hemos nombrado como tú hablabas, Eloísa, ¿no? Sino que las hemos iniciado como prácticas y que tiene que ver con esa traslación de colocar al artista más allá de su obra, ¿vale? Hace mucho que estamos hablando de esto. Hace mucho que estamos reivindicando ese derecho más allá del objeto obra, ¿no? Pero todos nuestros dispositivos gubernamentales siguen apoyando única y exclusivamente esa forma del hacer, ¿no? Y por tanto, en ese al borde, ¿no? que anuncia y espero que Jimena se sienta nombrada en ese borde que habla, ¿no? Tiene que ver con, para mí, ahora que llevo la codirección de un teatro, me parece mucho más pertinente y voy a ser fuerte, ¿no? O sea, lo secundario es la obra. Lo que realmente me interesa es la transmisión de metodologías artísticas y ese lugar de encuentro, ¿no? Y entonces, ¿cómo planteamos esa circulación en el que es una circulación sistémica de sistema de contexto y de geografía, en el cual una residencia no es un producto principio y final que es que te llega con el invitado, es decir, con ese anfitrionaje que también tiene algo de colonial, ¿no? Para compartir algo que tiene que ver con esa práctica de expansión programática en el propio contexto, ¿no? Y eso comporta en el cómo cuando tú generas una invitación pasa por un proceso de fases de residencia, ¿no? No conclusivo en sí mismo, porque eso, en el fondo, cuando hablamos de residencias cerradas, que pasan en un periodo, en un tiempo y una limitación de tiempo, sobre todo, son muy acortadas, ¿no? Y cómo eso es súper expandido en una lógica sostenible y ecosistémica en el que de golpe y porrazo 3 entidades de 3 comunidades distintas favorecen esa situación de encuentro de residencia y comparten una investigación en el que no hay un antes y un después de una lógica de resultados, ¿no? Entonces, como por ejemplo el salmón, para ejemplificar, ¿no? Cómo, por ejemplo, el salmón se relaciona con un Reina Sofía y se relaciona, que está en Madrid, y se relaciona con un espacio como la Alhóndiga, en el que favorece un proceso de investigación y en el que invita
permite esa sostenibilidad de los espacios artísticos y de contenido y que el desarrollo esté relacionado en el tiempo, aunque el inicio de la residencia sea muy primigenio cuando quien acoge, ¿no? Entonces, romper también esa lógica de que un espacio de residencia también es una concreción, sin querer, hemos encontrado la capitalización del concepto del tiempo en lo artístico que no fluye, ¿no? Y que por tanto hay algo del multiencuentro, ¿no? Santi hablaba de esa dinámica multimedial y para mí también tiene que ver con esa dinámica multidimensional en el que una manera sostenible es sostener el máximo tiempo posible investigaciones procesuales en el que permitan ese ensayo-error para el artista, permitan esa confrontación de observadores activos por parte del público en el que no es un elemento pasivo y que son contextos distintos, ¿no? He intentado sintetizar algo que es súper difícil, Eloisa, y aparte me has tirado así como al trapo. No, hay algo que es interesante y me parece que también viene relacionado con lo que traes, que es un poco en la génesis de todo este proyecto y que venimos, y también ha sido nombrado, de que venimos como reflexionando, que venimos con un tiempo, ¿no? Reflexionando acerca de estos modos de hacer o de estos modos de pensarnos en el encuentro y demás, que me gustaría pasarle un poquito la palabra a Paula como para también contextualizar, porque también Paula, junto con, con su plataforma, acá ha puesto también como en relación en este pensamiento, en la construcción de todo aquello que hemos nombrado, que nos hemos identificado de alguna forma como artistas, etcétera, y demás, y que de alguna manera en esa construcción, en esos encuentros y en esas interacciones que hemos tenido, ha posibilitado también este trabajo con una agencia de cooperación internacional europea, ponernos en contacto con espacios latinoamericanos, otras lógicas también de modos de producción que son diferentes a nuestras redes, también de formas de producir y demás, pero pensar un poco en ese proceso, en esa transmisión de metodología, Paula, de cómo también desde ese lugar. Yo capaz que digo cosas un poco que parecen así, pero yo, digamos, cuando yo fui a Suiza, por ejemplo, porque fui invitada a los Suiza Days y entonces todo lo de coincidencias, etcétera, también me ponía a pensar, siempre trato de pensar qué sentido tiene esto de verdad. No, porque para que los artistas, no sé, digamos, se mueven por algo importante, por lo menos, o que algún pensamiento que a uno le resulta que es importante. Entonces yo creo que en realidad cuando yo pensaba, bueno, ¿y qué podemos hacer, ¿no? En esto de qué intercambio puede haber, creo que también se trata un poco como de cómo podemos los seres humanos entendernos, ¿no? Comprendernos. Digo, hay algo en el fondo que para mí pasa por ahí, ¿no? Como en juntarnos, pero que a partir de estas prácticas artísticas o curatoriales o lo que nos está pasando ahora que es como una mezcla, podamos sí, aportar a la comprensión, a entendernos entre las personas de diferentes culturas, y que las lógicas que predominen no sean las de los presidentes y los gobiernos, y que sean ellos siempre los que se reúnen en la ONU y en la no sé cuánto, ¿no? Como que pasa eso, de que siempre los intercambios entre las sociedades, digamos, se dan mucho por las personas que están en el poder de alguna manera, ¿no? Porque siempre se están reuniendo y tienen tienen la Unión Europea y tienen el Mercosur y tienen, no sé. Y yo creo que nosotros de alguna manera lo que hacemos es como hacer como esa resistencia de también nosotros reunirnos como podemos, ¿no? Que si nunca está, que es de otra manera bien distinta, pero que en definitiva también es como todos nosotros nos reunimos también, intentamos reunirnos, intentamos pensar juntos, intentamos hacer todo, ¿no? Esto como para, en ese sentido, ¿no? De lograr entendernos, sin lograr cruzarnos, intercambiar,
creo que es fundamental, como que es casi que, a veces pienso que es como una de las salidas que tiene la humanidad, de alguna manera, no sé, para salir, para salvarse, ¿no? De alguna forma, es eso, es entender al otro, al distinto, ¿no? Etcétera. Entonces creo que hay algo en el fondo que tiene mucho que ver con eso, y que al lugar del arte, en este caso de la danza, es como que es otro de esos lugares, ¿no? Y además, donde además se juega todo lo simbólico y mucho más también, ¿no? Porque creo que desborda hasta lo simbólico también, como que entra el inconsciente, entra las historias, es como un encuentro humano hasta con lo no humano, y es como un encuentro de una riqueza muy grande. Entonces, me parece que por ahí yo a veces pienso, quizás desde un lugar más existencial o algo así, pero ¿qué es esto, no? Que amasamos del encuentro. Y ahora, por ejemplo, en esto que nos está pasando ahora, en este encuentro, por lo menos a nosotras como curadoras, es que también nuestros roles están súper difusos, porque empezamos con estos ejercicios de las perversiones, que nosotros también lo estamos haciendo, y de repente te ves haciendo una performance cuando en realidad estás como curadora y te ves haciendo, o sea, es como que se va como corriendo todo el lugar, ¿no? De alguna manera. Y aprovecho para decir algo que también surge hoy, que me parece súper interesante, que un poco lo trajo Eloísa a través de su presentación, que es como que estamos sintiéndolo todas, pero que hoy se fue como profundizando, que es que estamos en un momento de un cambio tan grande, y el otro día lo decía Sonia Sobral en la entrevista del lunes, qué va a pasar con la post-pandemia y nosotros y la danza y los cuerpos, y cómo las preguntas no pueden ser las mismas, ¿no? Y cómo, qué pasará en la post-pandemia. Y ahí también darnos cuenta que precisamos palabras nuevas, necesitamos, o sea, las palabras que teníamos, las preguntas que teníamos, como ya no nos alcanzan, ¿no? Y que incluso lo que se viene es como del orden de lo insospechado, o como de lo inimaginable. Y entonces estamos todos un poco como a la expectativa o observando el propio proceso que estamos viviendo, pero sabiendo que viene un cambio, que estamos teniendo muchos cambios y que no va a ser el mundo igual cuando se termine esto, y que la danza no va a ser la misma, o por lo menos es una intuición, pero que para ese proceso de cambio y de ir comprendiendo está buenísimo poder encontrarnos y poder como irlo, ¿no? Como elaborando y viendo y no sé, como que hay algo de eso también, ¿no? Y entonces también nuestro rol, por ejemplo, se ve también, ¿no? Decíamos, no sabemos, somos curadoras y somos, cómo denominar unas cosas o las otras. No encontramos mucha palabra para lo que estamos haciendo ahora, para el rol que estamos teniendo. Y es como interesante eso también, ¿no? Como, en fin, como un poco de una incertidumbre total y una búsqueda de nuevas palabras, inventamos algunas palabras, estamos como copadas así porque van surgiendo palabras nuevas, y bueno, está eso. ¿Se pueden nombrar alguna de esas palabras nuevas que surjan? Y todavía están en el marco de cierta complicidad. No podemos no, perversiones ha sido algo que ha pasado en todas las instancias que hemos tenido, al menos que yo he estado de encuentro así, la perversión. Naturalizamos perversión a full. Otra cosa también son las palabras que hay que dejar de nombrar también, como para darle espacio a las nuevas palabras, que me parece que es lo que estuvo trabajando en Eloísa y que nos mostró y nos compartió hoy, y que tiene que ver con eso, con que heredamos una cantidad de conceptos y definiciones que se nos son impuestas y que impiden repensarnos y construir nuestras propias identidades y nuestras propias formas de definirnos. Entonces, una de las operaciones fundamentales que tenemos que hacer
y que muy bien representó Eloísa y que seguramente después lo va a compartir, es primero dejar de seguir utilizando esas palabras que heredamos y darle espacio a pensarnos de otras formas y elegir cómo queremos nombrarnos. Palabras como director, como, no sé, o sea, una cantidad de compañía, no me acuerdo ahora, pero son como un montón de conceptos y definiciones que cierran sentidos y que tal vez son sentidos que seguramente son sentidos que no nos representan, son sentidos que no están actualizados, que no trabajamos con la idea que quieren representar esos sentidos y que estamos construyendo, en realidad estamos construyendo sentido, entonces no podemos, no nos sirve seguir implementando esas mismas palabras y esas definiciones. Entonces, bueno, es un camino de desandar para poder seguir construyendo esto, identidad, sentido, forma de comunicarnos, formas de relacionarnos, contextos, eso. Me metí ahí. A ver, No, quería preguntarle a Paula también entonces qué pasó con la palabra curador, digo, si algunas palabras de repente no hicieron sentido, porque ahora que estamos hablando de curadurías también, ¿no? Y que ella, digo, se permitió este desborde de pasar de la curadora, yo soy la curadora, pero bueno, yo estoy acá haciendo la performance, digo, y a nosotros desde Coincidencia nos parecía súper interesante desde el momento en que estamos apoyando un proyecto de artistas, etcétera, también, justamente, bueno, ¿qué puede suceder con esto, no es cierto? Porque une es une. Digo, somos todo y nada a la vez, y entonces, bueno, quería saber un poco si apareció la palabra curaduría dentro de esas palabras que hay que dejar de nombrar, o de qué manera se la apropiaron, o cómo fue esta lucha de decir, bueno, estamos acá como curadoras del proyecto, pero nos pasó esto, y ahora estamos en una charla sobre curaduría, como, bueno, ¿qué pasó con esa palabra? En realidad yo creo que esa es una de las palabras que seguramente se mueva, ¿no? Pero que todavía, o sea, nosotros empezamos como con esto de la curaduría, y estando adentro del proyecto vas viendo que no es exactamente eso, pero además de cómo nombrás la práctica que estás llevando adelante, porque te parece que si es curatorial tenés como que escribir y como que hacer una cosa así, y si te pones como artista, porque además todas somos artistas, entonces te pones en otro plano. Y de repente empezamos a hablar de curaduría desde un lugar artístico, y entonces se empieza como a correr y no sabemos bien cuál es la palabra que hoy no define, pero la palabra que hoy puede, ¿cómo puedo decirlo? La palabra que sí, que puede Reflejar. y reflejar lo que estamos haciendo. Creo que curaduría también debe ser una palabra que está en crisis, ¿no? Porque nosotros como somos artistas, y en general acá todos, ¿no? Todas las que estamos acá somos artistas y curadoras, o programadores, o gestoras también, productoras, porque hacemos de todo. Entonces, bueno, ahí está lo de artista, etcétera, pero también se desborda de ahí, ¿no? Creo que también es un término de curador que hay que también, por ejemplo, igual la curaduría es ese término que siempre está en construcción y que siempre se está como cambiando, pero que igual no se libera la palabra. Eso es interesante, ¿no? Es como que le vamos cambiando lo que la palabra guarda para una cosa más mediadora, para una cosa más gestora, para una cosa más artística, pero la seguimos teniendo. Quizá habría que soltarla también. ¿O no? O no, no sé. Ya. Lo que tiene es que yo creo que lo que tiene de bueno es como que se amplía, ¿no? Es decir, como que más actividades, bueno, van quedando en el paraguas de la curaduría, ¿no? Más prácticas curatoriales, pero también de mediación, pero también artísticas, pero también de mezcla. Hoy usamos mucho y sin querer todo el tiempo la palabra collage. Como que parece que todo lo que hacíamos era como una especie de collage de todo, ¿no? Y no nos terminaba de convencer tampoco la palabra collage, pero fue la que encontramos. Como
como que pareciera que ahora todos somos un collage. Inclusive acá en la pantalla, ¿no? Parece un collage ya de... Estuviéramos todos siempre ahí como los collages, ¿no? Relaciona Perdón, ahora verá, te damos, pero vamos a darle la que está Sonia Sobral, que va a entrar con nosotros y justamente también estábamos en esta, cuando estuvimos conversando con ella en Mirarnos, justamente también hablaba un poco sobre, bueno, su definición, aparte como curadora, como artista también, que se desliga de ese concepto de la gestión cultural en un momento, pero y que propone una postura y una mirada sobre el hacer la curaduría, que es interesante. Le damos la bienvenida a Sonia Sobral, que está en San Pablo y que nos acompaña hoy también. Hola, Sonia. Hola, Sonia. Y seguimos ahí con Vera, que quería aportar un alguito, y sale... Si te hace sentido, Vera. No, estaba como pensando en que también en el encuentro, a través de las prácticas artísticas y a través de las discusiones sobre curaduría, o la construcción y el entendimiento de este contexto, apareció mucho como el movimiento como algo que hace sentido a las cosas, o también la palabra cartografía o territorios móviles, en los que ahora estoy asociando esta pregunta que le estamos usando a las nomenclaturas, a las palabras que utilizamos, que se ponen a veces, se cobran sentido cuando están en relación, como en relación con otros o en relación entre las palabras. A veces quizás una sumatoria de palabras como artista, etcétera, gestor, creador, coreógrafo o coreógrafa, parece que va nombrando más lo que cada uno de los que estamos trabajando en este territorio más difuso es, y creo que tiene que ver con una crisis también de las palabras, con el entender que las palabras al final tienen sus limitaciones, pero también en este momento en el que todo está cambiando tanto, y que nos estamos repreguntando y nos estamos repensando, parece que el quizás no intentar agarrar o no intentar definir es una alternativa un poco más orgánica, se puede decir, o es una alternativa más que se acerca más a las situaciones que estamos viviendo, como quizás estas superficies móviles, estos espacios de no saber, quizás se tienen que reafirmar un poco más en nuestros modos de colaborar, en nuestros modos de hacer. Y ahí también lo asocio con esto que venimos también nombrando desde hace tiempo, con el poner más ojo en los procesos, el trabajar desde las prácticas y no en los resultados o en las obras, porque el proceso siempre es más móvil, ¿no? O sea, se concibe como algo más móvil. La obra pareciera que es, es un recorte temporal de ese proceso, en realidad. Entonces, quizás esa traspolación de relación entre palabras, las palabras que no nos representan, y que quizás hay que llevar a un conjunto de palabras o un encuentro de palabras, a unas relaciones, también tienen que ver con esta apuesta a los procesos de investigación, a las prácticas, a los espacios de encuentro, ¿no? Que tampoco son cerrados. Y de una forma, tienen muchas formas, ¿no? Yo me estoy moviendo porque se está cerrando el INAE y bueno, voy a apagar y prender la cámara. Me daban ganas de hacer un aporte en este sentido. Me interesa mucho esta cosa que trae Vera también de lo que trajo Iván, de dejar de mencionar, o sea, dejar de usar o dejar de adaptarnos al formulario, a la convocatoria, ¿no? Y empezar como a dejar de usar esos lenguajes, esas maneras. Y esto que trae Vera de estar en un lugar más de cambio permanente o de un
lugar más, de menos definiciones. Me parece que estamos necesitando menos definiciones. Yo la verdad que a mí ya no me preocupa realmente mucho definir qué es lo que hacemos. En tal caso me da como ganas, o sea, al revés, la indefinición me pone todo el tiempo en el camino de la curiosidad. Entonces ese camino es el que nos mantiene moviéndonos, ¿no? Como en movimiento. Pero también hay una relación, me parece, en el abandono de la obra, como creo que los artistas, reivindico también esto que se dijo de que no es nuevo, todas estas reflexiones las venimos haciendo hace mucho tiempo. A veces parece que todas las veces volvemos a empezar con la misma reflexión, pero en realidad acá en esta conversación además hay muchas capas de esto, que venimos hace mucho, como es muy nutrido todo lo que hay en relación a estos temas que parecen muy simples, como que están iniciando, pero no, tienen mucha profundidad. En que también me parece en todo esto hay como una cosa que ahora aparece, también estoy con lo de la oportunidad, pero claramente el tema de que los artistas hace mucho que no nos interesa la obra. Y a los curadores tampoco nos interesa la obra como único lugar. Hace digo, décadas que estamos explorando la potencialidad del arte en todo su esplendor como campo, como lugar de investigación, como productor de conocimiento, como generador de comunidades, como generador de imaginarios. O sea, hace mucho que eso es así, eso no es que es una opinión, eso es así. Ahora, ¿qué pasa? El sistema de la productividad capitalista, neoliberal, necesita que tengamos un producto para vender, porque es la manera que conoce de intercambiar como la idea de la productividad comprobable, ¿no? Y entonces me parece que ahora, digamos, por eso digo, no es que es nuevo, pero reaflora en esta crisis en donde los teatros no se pueden abrir, en donde las obras no pueden circular, en donde empiezan a aparecer como dificultades con esa manera de intercambiar, que el sistema nos promueve, nos da la plata para eso, nos anima a que vayamos por ese lado. Bueno, aparece la crisis y me parece que se abre una enorme oportunidad para que podamos también darle vuelo total a cambiar las prioridades también, a poder hablar nosotros desde nuestro campo de la danza, de las artes vivas, nuestra concepción de mundo, nuestra concepción en relación a la política, a la construcción de comunidad, y a todo eso que hemos explorado durante décadas, desde siempre, ¿no? Dentro del mundo del arte, y poder estar en un diálogo como me parece mucho más horizontalizado, ¿no? Más esto que nombraba Cristina antes de que transmitiéramos, pero de estos espacios de programación que se permiten también la programación expandida. Y aparece la palabra expandida todo el tiempo en esta semana de intercambios, de programación expandida, de danza expandida, escena expandida, investigación expandida. O sea, esta necesidad imperiosa de sacar, por fin, sacar el cisne blanco de arriba del escenario, salir de ese lugar como el lugar de legitimación y poder estar en otro tipo de compartiliar, iba a decir en portugués, en otro lugar del compartir con el resto como parte de la comunidad, como parte de la construcción social, nosotros como un campo, ¿no? Como un campo más. Eso como que me daban ganas. Y esto también que creo que decía Cristina, no me acuerdo quién, de estar en un lugar de la transmisión, o sea, de la generación y la transmisión, y no en un lugar de la exposición. Me parece me parece que eso, ¿no? Es algo como que a mí me está interesando, es el lugar de estar velando por la circulación y la transmisión de todas estas cosas. En un sentido muchísimo más en este plano de lo horizontal, de lo circular, que en un plano de lo vertical o de lo recto, ¿no? Sino más bien de algo que está en constante y que va generando esto mullido, este conocimiento mullido, estas capas de cosas y que nos vamos reencontrando de vuelta. Creo que por ahí va, por el lugar de lo multi.
de lo multimedial, multidimensional, multipropósito. A mí me gustaría escuchar un poco a Sonia también en relación a esto que estamos ahí conversando, sobre todo también porque nada, cuando hablamos sobre, ¿no?, esto de circulación expandida, sobre la transmisión de metodologías y eso que también se viene como profundizando, tratando de profundizar ya desde hace un tiempo, y donde hemos puesto y nos hemos encontrado también en otros tipos de plataformas, como ha sido la Red Sudamericana de Danza, que Sonia también ha participado bastante en esa construcción, donde de alguna forma también siempre esto del expandido, ¿no?, de la circulación expandida, al menos yo la vengo escuchando desde aquel tiempo. Entonces ver un poco, Sonia, nada, qué resuena de todas las cosas que están diciendo aquí y qué cositas has anotado ahí en tu cuadernito que recién te veía. Ahorita el audio. Sí. Primeiro, me desculpem muitíssimo, porque cheguei tarde. Eu escutei apenas 2 pessoas. Não? Se silenció. ¿Está silenciada, Sonia? ¿Puedo venirte otra vez para acá? Vez mais? Gracias. Okay. Então, apenas ouvi a Jimena e a Vera. Uhum. E o que me ocorre de ouvi-las são algumas coisas. Primeiro, eu acho que a gente tem que reivindicar também curadoria, produção, gestão como um processo. Isso, da mesma maneira que aceitamos da criação artística, que ela é processual, acho que temos que reivindicar que também é uma criação, construir em movimento, o fídico, não importa o quê, e que também precisamos de agir no tempo, errar, acertar, voltar. Então, e porque também esta coisa processual, ela tem muito mais a ver com a própria dinâmica orgânica do mundo, né? de transformação. E, nesse sentido, alguém falou de definição, o bom e o ruim sobre definir. Eu acho que a definição que recentemente me interessa é a de metamorfose. Me parece que é a única definição justa. E se é de metamorfose, se estamos sempre em constante desenvolvimento, é uma definição que é uma contradefinição, porque aquilo que há nos dicionários são definições como que perpétuas. E, então, trata-se de reivindicar uma definição que ela também é móvel e que ela é criada junto com o que estamos criando, uma coisa mais orgânica. Eu não sei se vocês já ouviram falar no perspectivismo ameríndio, mas tem a ver com forma e conteúdo, o que a arte discute muitíssimo também, forma e conteúdo. O conteúdo é talvez alguma coisa mais estável, e o conteúdo, no sentido ameríndio, seria a vida. É a única coisa que não muda. Todo o conteúdo é vida. As formas mudam. A vida pode estar na forma de uma árvore, de um ser humano, não sei, de micro-organismos, de estrelas. Então, as formas mudam. E o conteúdo que não muda, ele é tão grande que também é indefinível, porque o que não muda é que estamos sempre falando de vida, seja através da dança, seja... não importa, né? Então, isso não muda. E acho que foi Vera, talvez, falou de não adaptar-se.
acho que não temos que nos adaptar a essa lógica reinante, a esse tempo reinante. Então, o que seria não se adaptar seria talvez construir uma contranarrativa à narrativa que é hegemônica, dura, conservadora, que não quer mudar. Então, acho que o não se adaptar é não se adaptar a... Acho que não é por acaso que estamos ouvindo coisas como American Great Again. É uma coisa que quer uma coisa que para não mudar o que era, né? Ou Le Pen, que fala a França como era a antiga França. E, enfim, então, não podemos, o que temos que nos adaptar é tentarmos ser mais flexíveis e metamorfosearmos-nos mais, o que é difícil, porque a gente se sente perdido, né? Precisa também de um porto seguro. Então, na verdade, acho que a pergunta é: qual é a contranarrativa que cada um está criando para esse recentemente aqui chamada marcha a ré? Sabe quando o carro anda para trás? Marcha a ré. Sim. Esta performance chama-se marcha a ré. Quando 100 mil pessoas morreram no Brasil, e sabemos, por causa da Covid, sabemos que é muito mais, mas oficialmente, quando 100 mil pessoas morreram, Antônio Araújo, um artista de teatro, junto com um artista plástico, convidaram 100 pessoas para dirigir na Avenida Paulista de marcha a ré até o cemitério, um cemitério grande que há em São Paulo. E de todos os carros ouvíamos o som dos respiradores dos hospitais, sabe? Esses respiradores para... Então, esta é uma contra-narrativa absoluta que abre um risco, uma fenda no tempo, no espaço, e que diz, demos para trás. E então terminava no cemitério. Então, eu acho que é isso, que estão nos empurrando para American Great Again, ou que, whatever, e nós não queremos isso, queremos pensar em futuro, mas também um futuro que nós queremos ajudar a criar. E isso só acontece se nos posicionarmos de alguma forma, criando contras-narrativas para como que enfiar no mundo outras lógicas. Não é fácil, mas é possível. Totalmente. Ximena. Creo que el movimiento es una contranarrativa, porque estamos acá trabajando, están juntas directoras de espacios independientes, como veníamos hablando, siempre muy precarizados, siempre luchando por la existencia, y el hecho de pensarse de manera regional y de estar juntos justamente, que es lo que se reivindica todo el tiempo, y de pensar juntos. Concordo. Total. Luisa. Y bueno, y ya que estamos poniéndole así tanto protagonismo al tema de las palabras, me parece muy bonito traer aquí esa palabra que titula este programa de Prohelvecia, la palabra coincidencia, porque creo que justo hay allí una intuición muy interesante de propiciar un diálogo en el que haya una coincidencia. Así como hemos hablado como de la idea de no adaptarse, que mencionaba Sonia, o de no, digamos, importar
un vocabulario, unas dinámicas que no son ajenas. Creo que ahí, desde ese lugar que de repente es diferente, que de repente estamos tratando de armar unos puentes entre mundos diferentes, hay un lugar de coincidencia. Y creo que hay algo ahí muy potente pues como iniciativa de una entidad como Prohelvecia y de una escucha como estas organizaciones independientes a las que pertenecemos aquí todos. Como poner esas instancias que son como tan desiguales. Alguna vez también en alguna conversación con Cristina, hablábamos mucho de eso, de cómo conversan instituciones que son, no estamos hablando qué sé yo, de ministerio a ministerio o de organización de mundos y contextos completamente diferentes, cómo armamos una conversación, cómo generamos un puente, cómo llegamos ahí a un espacio de coincidencia. Y creo que eso no necesariamente como que, o sea, no es que tenga la respuesta, ni creo que este proyecto tenga que ver con decir, bueno, es así, esta es la ruta por la que hay que hacerlo, no, pero poner la pregunta explícita me parece importantísimo. Eso quería decir. ¿Alguien? Y la cuestión de eso me hace pensar en la cuestión de la cortito, y le paso a Cris, la cosa de la corresponsabilidad también en esa relación, que es un concepto que trajo Santi, compartió en un encuentro en el EGA, en el encuentro de gestores, pero que me quedó a mí resonando, ¿no? Como esto de la corresponsabilidad como algo que invita también a horizontalizar las relaciones, ¿no? Y que no exista la supremacía de quien pone el dinero también, o el lineamiento de un Estado, o el lineamiento, digamos, que se desjerarquice de alguna manera en relación a lo económico o al poderío de los recursos. Me parece como interesante también en relación a aplicar estas relaciones que planteaba Elo. Cris, te paso. El audio, Cris, que estás en mute. Oírte, Sonia, es un placer. No creo que no esté en esa lucidez que compartías, ¿vale? Pero me gustaría rescatar algo que apuntaba Vera, ¿no? Que me parece en estos momentos de tan poca lucidez por la realidad coyuntural que vivimos, ¿no? Que tiene que ver con, ella hablaba de poner que el sistema no se lo permite y que la forma de poderse encontrar tiene que ver con eso, ¿no? Es cómo la parte institucional y por tanto la parte organizacional y el anfitrionaje acompaña a ese estar y cómo eso simplifica cuántas voces puede uno como institución acompañar. Acompañar de verdad cuando hablamos de una programación expandida, porque cuando se expande es absolutamente exponencial. Y hay algo de lo lineal que tiene que ver con lo neoliberal que se corta, ¿no? Y cómo lo exponencial de golpe y porrazo explosiona exponencialmente desde un lugar muy bello, pero que comporta otro acompañamiento, comporta otra lógica y comporta otra numerología en referencia al tiempo, en referencia al volumen y en referencia a la posibilidad de circulación. Porque lo que exige es un estado obligado de estar de forma corresponsable, ¿no? Esa palabra que ahora salía como de corresponsabilidad, para mí es, de golpe y porrazo, coge un valor tangible, ¿no? Coge un peso, coge una expansión, no es sencillamente alguien que tiene, sino algo se expande porque existe una mediación sobre el concepto translocal, ¿no? En aquello que viene como una práctica transnacional que tiene un sentido local,
pero quien que tiene la capacidad de traslocarlo es el local. Y si el artista no está acompañado de esos vínculos, todo cae. Y eso comporta otros tiempos, comporta otros estados y comporta otras capacidades de diálogo, ¿no? Solo quería compartir eso. Sonia. En el audio, otra vez. Sim. Não estou passando na frente de ninguém, não? Não. Não, ok. Por Eu trabalhei muitos anos em instituição, como, não sei, 25, não sei, muito. E acho que me dei conta de algumas coisas. Primeiro, o que a natureza da instituição é algo formal e rígido. Precisa ser assim, senão não seria instituição. Instituição tem que trabalhar com memória, tem que trabalhar com conservação, etc. Óbvio que há instituições e instituições, mas, de todo modo, é da natureza dela ser rígida. Por outro lado, o que é uma instituição? São as pessoas que estão na instituição. Ao fim e ao cabo, são as pessoas. Então, estou certa que se é Cristina ou o atual secretário de Cultura do Brasil, vai ser muito diferente, né? Por outro lado, essa guerra de tensão entre esta rigidez e entre este processo que reivindico, que gestão, produção, curadoria também é processo, é uma tensão positiva, é uma tensão que precisa, porque mesmo quando Jimena fala, não gostaria que o valor que vai determinar seja do dinheiro, etc., isso cabe também a nós saber defender o valor simbólico. Temos que também nos organizarmos para conseguir, nesta negociação, que é muito difícil para eles compreender valor simbólico, porque eles estão ligados em números. De todo modo, é possível. Agora, neste lugar que eu trabalhava, que se abriu um edital, uma convocatória nacional, e que se dizia tudo pode, mentira, não era que tudo podia, mas tudo pode. Alguns projetos foram selecionados, como, por exemplo, de uma sociedade indígena que queria fazer um livro sobre os conhecimentos que eles tinham das florestas, das plantas, etc. A instituição teve, porque não escrevia. Então, é possível, não é comum, mas é possível que a força do que vem de fora obriga a instituição a flexibilizar um pouco. Isso aconteceu, por exemplo, com o hip-hop. Ele se tornou tão forte fora da instituição e ele independia da instituição. Ele vivia sem as instituições. Até o momento que as instituições foi buscá-los, né? O que eu acho que a gente tem que pensar quando vai numa reunião, numa negociação, eles não vivem. Às vezes, como eles vão viver? Como uma instituição vai viver sem projeto artístico? Ela morre. Acho que nós sobrevivemos mais sem instituição do que instituição. Não vão deixar de acontecer danças, música, tudo, mas o contrário não. Então, eu acho que também a gente tem que acreditar que a instituição não vive sem o nosso trabalho.
Isso. Sabe que Natasha Mensa, e eu não teria conhecido a América do Sul e parte da América Latina não fosse a Rede Sul-Americana de Dança, eu jamais estaria neste Zoom. Se não fosse o trabalho iniciado por Natasha, não estaria nesse Zoom. Para mim, isso é evidente. E ela, da Colômbia, para o Ministério da Cultura do Paraguai, eu falava, mas ninguém vai ler isso? E depois escrevia, e depois mandava recado, e depois telefonava. E alguns leram, outros não. Mas eu pensava assim, como vou falar com o Ministério da Cultura do Peru? E ela não tinha isso, sabe? Eu aprendi muito e me lembro também que uma vez não era a Príncipe Claus, era outra instituição. Ivos. Qual? Ivos. Ivos, que procurou Natasha por causa do trabalho. Então, vou contar uma. Teve um trabalho de dança que ficou muito famoso, chamado Doméstica. Sabe o que é doméstica? As pessoas que limpam a casa. Uhum. Chamava Domésticas. E foi um sucesso, e virou peça de teatro, e virou filme, e uma coisa maravilhosa. E era de uma coreógrafa chamada Renata Mello. E um dia a Renata recebe um telefonema, e era uma pequena fábrica de vassouras, sabe vassoura? Vassoura é isso que para varrer. Sim. Escova, uma pequena fábrica de escova queria dar dinheiro para ela. E ela pensou que era algum amigo fazendo uma broma. E não se importou. E a fábrica de vassoura falou, mira, eu quero te dar plata, idiota. Entende? E ela procurava Petrobras, Ministério da Cultura do Brasil, Helvétia, whatever, entendeu? E aí era uma pequena fábrica de vassoura que queria. Então, é isso também. Temos que pensar na pequena fábrica de vassoura. Também. Súper. También me gustaría ver desde desde la perspectiva de, bueno, esta cuestión súper híbrida, igual en los que nos estamos como también en esta permanente definición, pero nada, del lugar de los artistas que están en residencia, también como esto también está resonando, todas estas discusiones que están resonando en relación a esto mismo que estamos generando sobre la curaduría, sobre los modos de pensar y hacer, están repercutiendo de alguna forma en sus trabajos, si es que se filtra de alguna forma eso también, o no. Lo dejo más para Iván y Vera, esa pregunta, ¿no? Iván, ¿querés que arranque? Bueno, voy. Él está móvil ahora. Iván, voy yo. A mí hay alguna cuestión que me estaba escapando del ruido, perdón. Estoy invadido de niñez. A mí hay varias cosas que me resuenan y que también son cuestiones que vienen sucediendo, ¿no? Que nos vienen atravesando. Una es cómo nombrar lo que hacemos, cómo nombrar eso que quizás tiene potencia y no está en el campo de sentidos que en general prima, o que quizás es como o las relaciones o los discursos que son los que nos atraviesan en nuestra cotidianeidad. Eso tiene
una relación muy directa con el imaginar, con la imaginación, con el investigar, con la creación, con la práctica. En el plano de las relaciones, en el plano de los vínculos, de las empatías, de los modos de expresar. Yo estoy trabajando con materias, con cuerpos humanos y con materiales que no son humanos. Y hay algo también de la escala que mientras escuchaba esta conversación quería como traer, que hay veces que estamos a una escala que no llegamos a entender la dimensión de las cosas, ¿no? No llegamos como a situarnos. Entonces ahí la percepción entra en un juego más como problemático, nos devuelve la pregunta de qué somos, qué estamos haciendo, cuál es la relación de lo que hacemos con nuestro contexto, con nuestro entorno, con las relaciones cercanas, con este ejemplo que traían de Sonia, de bueno, esa fábrica u otra fábrica, otra institución, otro contexto, ¿no? Y hay veces que nuestra escala no nos devuelve tan claramente esa relación, y hay veces que sí, que podemos como alejarnos y entender. Hoy hablaba con un sonidista y tenés esa capacidad que Fabricio Rossi, que está colaborando conmigo, decía omni, ¿no? Como omni, que se coloca en un punto que quizás puede entender, puedes ver, es tangible, ¿no? Y yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora nos está exigiendo todo el tiempo en escalar, como estar ubicándonos en el lugar de la pregunta, del, bueno, quizás esto no lo entiendo, tengo una intuición y quiero hacer tal cosa, entonces la hago, aunque no comprenda su dimensión del todo, o cómo esto se ubica en relación a otras cosas, y hay momentos en que sí, realmente, bueno, estoy haciendo esto porque esto es así, y tiene esta relación, esta política, esta forma, ¿no? Como... entonces, ya desde la práctica artística, yendo como al espacio más de laboratorio, experimento, hay algo ahí que me resuena mucho y me relaja también un poco como en este momento. Bueno, sí, hoy Iván decía, bueno, hay cosas que estamos haciendo que quizás no las entendemos, pero vamos a seguir haciéndolas porque creemos que deben ser hechas, ¿no? Y hay cuestiones que, bueno, que quizás sí ya sabemos, pero igual hoy en día pienso que estamos más en el signo de pregunta, no sé, yo me siento muy así, muy en el signo de pregunta. Las cosas que hacíamos hay que volver a preguntar, hay que quizás incluso desechar, hay que rehacer, hay que utilizar nuevas palabras, inventarlas, relacionarnos con las referencias también haciéndole preguntas. Y algo más sobre eso es que es inestable para mí, esa sensación. Es un poco vertiginosa, lo siento en relación a los procesos, a los vínculos, lo siento en relación incluso a las plataformas en las cuales trabajo, a los modos de enseñanza, que también en la licenciatura en danza también estamos haciéndonos muchas preguntas. Y bueno, y otra palabrita que trajo Sonia, que la voy a ir a buscar porque me parece como también me refuerza un poco en esto y me orienta, son estas contranarrativas, ¿no? Porque la palabra contranarrativa está del lado para mí de lo discursivo, o sea, tiene una relación con eso que sí, que bueno, esto yo ya sé que no lo quiero, o esto yo ya sé que no me interesa, o hay que revertir.
Entonces, nada, como que la anoté como para poder entrar a la contranarrativa quizás, o seguir construyendo contranarrativas, y también permitirme estar en el lugar de la pregunta y de la desorientación y del no saber y el trabajo intuitivo, ¿no? Ahí yo estoy trabajando con frecuencias de sonido y con materia, con cenizas, con cosas que no sé cómo se comportan, y entonces ahí estoy nada, relacionando cuestiones que están por ahí, que quizás pueden parecer abstractas, pero para mí tienen todo que ver con este diálogo que estamos teniendo. Súper. Iván, un poco cómo es que resuena todo. Bueno, no sé, me parece muy interesante que este proyecto de movimiento surja en este contexto de pandemia, porque pareciera ser un proyecto ideal, como si lo abrazara perfectamente, y es un proyecto que se concibió mucho antes. Pero ya medio desde el principio, ya desde la invitación, hace más de un año atrás, siempre fue muy difuso de el modo de realizarse, de cuáles eran los límites, de cuáles eran los roles, de qué es lo que íbamos a hacer, de cómo lo íbamos a compartir, de qué metodologías íbamos a implementar. Entonces, practicarlo ahora, la verdad que ayuda a trabajar el momento, este presente que estamos viviendo, que de repente arrastrar una cantidad de proyectos que tenían también su intención de ser este año y que fueron suspendidos, y muchos fueron actualizados, y fueron actualizados muy abruptamente. Entonces la transición hacia la virtualidad, o lo que iba a ser presencial y después no, y entonces se vuelve de otra forma y cobra otras formas, y de repente un proyecto que esté tan abierto y tan disponible, con la porosidad tan a flor de piel, eso me resulta como un contexto ideal para transitarlo, y creo que así lo estamos viviendo. O sea, yo lo siento, o lo estoy experimentando con mucha calma y mucho placer, y eso ya es como, no sé, dicha, porque además me siento súper acompañado, y entonces ahí el tema de la soledad que tanto nos toca en este momento, en la falta de contacto, en el aislamiento, en la imposibilidad de construir encuentros presenciales. Entonces construyen residencia, y me sorprende esa posibilidad, ¿no? Me genera mucha contradicción, porque siento que estoy reivindicando algo, pero a la vez me parece que, como decía Jime, no sé si hoy o cuándo lo dijo, pero como pese a la tragedia que estamos viviendo, hay algo que se puede ver como una oportunidad para transitar esta experiencia. Nada, me parece que todo lo que estamos compartiendo en este momento es muy justo para lo que va a venir, para lo que se nos viene, que no sabemos lo que es. Entonces, como no sabemos, está bueno transitarlo con este nivel de incertidumbre y duda, y no de forma no afirmativa, sin la urgencia de cerrar sentidos, sin la urgencia de definir, y encontrando
la forma propia de esto que estamos haciendo, y me da la sensación que así deberían ser todos los proyectos en algún punto, ¿no? De encontrar su propia metodología, su propia identidad, su disponibilidad y apertura a que sea en el encuentro de las personas y en las relaciones entre las personas que participan del proyecto de la forma que tenga que ser. Obviamente lo que está pasando ahora es que nos corrimos abruptamente de un modo automático en el que veníamos sistémicamente produciendo de forma acelerada, tratando de responder a toda una estructura que nos sostiene como comunidad, por lo menos desde acá de Argentina, pero a nivel regional, donde producir está por encima de todo, y la subsistencia es a través de las nuevas producciones permanentemente. Y ahora estamos como en una época de revisionismo de archivos, de repasar y de reencontrarnos con todo lo que hicimos y de traer toda esta información y volcarla a pensar en qué es lo que hicimos, cómo llegamos acá. Y es un poco la pregunta que yo también estoy compartiendo con el trabajo. Que parte de ahí, ¿no? De, bueno, ¿cómo llegamos? ¿Cómo fue que, como de lo más básico, que es cómo nos reunimos estas personas, cómo hicimos para reunirnos, qué hay detrás de todo eso, o el camino, o el recorrido que hubo detrás de todo eso, y después en lo macro, ¿no? Que nuestra historia, toda nuestra historia. Entonces, correrse de ese automatismo, poder tomar distancia y poder tener como un tiempo de desaceleración para observar, ¿no? Para percibir, para volver a leer, para escuchar, para pensar nuevas formas. Nada, yo lo siento como que estamos viviendo un poco eso en este momento en general y en este encuentro en particular, en movimiento, siento que representa mucho eso y que está haciendo eso. Así que nada, me quedo pensando también como en alguna cantidad de cosas que me generan contradicciones porque el tema de las definiciones a veces también son necesarias porque las definiciones nos sirven para las luchas, para poder nombrarnos y hacernos aparecer frente a un sistema de legitimación que nos oculta, nos excluye. Entonces es como que hay una dualidad hacia el adentro y hacia el afuera, ¿no? Como, bueno, hacia adentro la verdad no necesitamos definirnos porque sabemos que lo que estamos haciendo es amorfo, es procesual, está en movimiento, y para el afuera, claro, todo eso que no tiene forma pareciera no existir, no tiene identidad. Entonces el Estado no te incluye, ¿viste? No te representa. Es lo que está pasando con las identidades de género ahora, con las luchas feministas, en donde sí, hay que nombrar que existen personas trans para que sean incluidas, hay que ponerlas dentro de un cupo laboral para que sean incluidas, pero los géneros son fluidos, hay personas que no se identifican con ningún género, no necesitan nombrarse de ninguna forma. Ahora, si no las nombramos, entonces no tienen un lugar dentro de un sistema de legitimación. Entonces hay ahí una lucha de contradicciones entre el nombrar y las definiciones y lo contrario, que es dejarlo abierto, dejarlo que se mueva, que no tenga esa necesidad de nombramiento. Entonces me parece que es eso, como que hay un código interno de cómo nosotros nos comunicamos y cómo necesitamos comunicarnos para el afuera, o cómo necesitamos comunicarnos con las estructuras
estatales, las instituciones, y bueno, y esto que decía Sonia, que es súper interesante, no es lo mismo que esté Cristina que esté el actual director de cultura o que esté Santi Turene en el INAE, ¿no? Entonces, me parece que también nosotros como personas, artistas, es importante encontrar aliados que ocupen esos lugares y en simultáneo autolegitimarnos, ¿no? Como también esas dos cosas, como encontrar nuestros espacios de legitimación interna, independientemente del espacio, del acompañamiento o el lugar que te pueda dar la institución, a la vez tener un lugar de tensión con las instituciones, intentando encontrar aliados dentro de las instituciones. Por ellos. Le prometí que 45 íbamos a terminar a Beli, así que vamos a terminar en 45. Y nada, yo así agradecerles un montón realmente todos los aportes que han generado desde cada una de sus perspectivas, sus visiones, esa cuestión media en común también que los estamos como pensando y haciendo. Y repito, pila eso de estarnos pensando y el estarnos haciendo al mismo tiempo. Y nada, para mí obviamente que para mí ha sido como un placer, me imagino que para también la gente que estuvo observando por ahí por YouTube y demás, esta conversación, obvio, recién el movimiento, estamos acá recién iniciando y demás, y tenemos muchas ganas también de llevar estas preguntas y estas cuestiones a Brigitte, que vamos a estar conversando con él ahora en Mirarnos, a través del Instagram de Mirar, que nada, vamos a estar viendo un poquito cómo ha llevado este proceso también dentro de esta residencia, y vamos a estar con Luna Anaís, que está acá estirando, con Luna Anaís y con